¿cómo es? Todos y todas, y especialmente el día de hoy que se celebra, tiene un mal nombre, el Día de la Violencia contra la Mujer, debería ser exactamente al revés, pero en fin. Buenas tardes, empezamos finalmente y llegamos a puerto. Es nuestra última sesión del curso. Es la sesión donde tenemos originalmente programada una mesa redonda sobre conclusiones y líneas a seguir después de este curso, nuestras 14 sesiones anteriores. Antes que nada, quisiera al doctor Humberto Muñoz darle una explicación de su ausencia. Ha tenido un trabajo académico que le ha impedido estar con nosotros. Mandó un mensaje que, como siempre, voy a ser incapaz de transmitírselos, pero les aseguro que era un buen mensaje en términos de que le ha parecido un buen curso, que los felicita y que tiene realmente una tristeza que no esté con nosotros. Se le hubiera gustado mucho coordinar esta mesa. La Ciudad de México se ha convertido en una ciudad llena de peligros. Uno de los ponentes, uno de los participantes en la mesa redonda del día de hoy, el doctor Alejandro Márquez, tuvo ayer un accidente en el transporte colectivo mal llamado el metro. Y una cosa increíble, tuvo ahí un problema a la hora de la salida en el metro. Entonces también sentimos mucho su ausencia, les manda un saludo. Y él quería hablar y rematar un poco el problema del subsistema tecnológico, que le hubiera gustado redondear algunas cuestiones que quedaron pendientes. Pero la Ciudad de México, ¿no? Es uno de los costos que algunos tienen que pagar por estar en esta gran ciudad. Otra persona que no está con nosotros por su compromiso en esta cruzada que tiene en contra de la, como dicen, mal llamada reforma educativa, el doctor Gil Antón, pues ha tenido que participar en una cuestión en el norte del país y también les manda un saludo, ¿sí? Le decíamos, oye, no, pero, como si dice, no, pero es que tengo que estar aquí con los maestros. Entonces está en un evento de resistencia de los maestros en el norte del país y pues ni modo, no nos pudo acompañar, pero está presente porque gran parte del curso, como lo veremos hoy, sigue un lineamiento respecto a una posición crítica frente a los problemas educativos en nuestro país. Roberto Rodríguez, como buen académico, es muy demandado, está en estos momentos un examen profesional en el norte de la ciudad y nos prometió que en cuanto salga, se viene corriendo para acá, esperemos que nos alcance y que el tráfico de la ciudad se lo permita. De todas maneras, él prometió estar aquí, seguramente estará aquí. Bueno, entonces, esto al mismo tiempo que es una limitación de nuestra mesa redonda, es una gran ventaja, porque nos acompañan el doctor Alberto Arnau, que le damos una calurosa bienvenida, después de algunos periplos por muchas partes del país y de otros lados. Y al doctor Imanol Ortega, entonces tendremos un poco más de tiempo para escucharlos. Se supone que este curso, entre otros objetivos, tenía la función de hacer una especie de corte de caja de la educación superior. Un poco la idea de la mesa redonda es ver qué tan bien lo hemos logrado, qué nos falta, por dónde debemos seguir. Y otra cosa también muy importante es que creo que a partir de este curso hay una redefinición mucho más clara y precisa sobre lo que significa educación superior, ¿sí? Gran parte del curso se dedicó a un subsistema que muchas veces en nuestras discusiones hemos pasado por alto, por no decir que lo hemos ignorado, que es todo el subsistema de escuelas normales, o lo que significaría la normal en nuestro país. Entonces creo que este rescate que se ha hecho o reincorporación a las discusiones sobre las cuestiones educativas de educación superior en nuestro país es de gran valor. Entonces creo que básicamente yo lo pondría como dos de los propósitos alcanzados y que queremos preguntarles a los que participan en esta mesa si realmente lo hemos logrado. Es decir,
es un buen corte de caja el que hemos alcanzado, qué nos faltó, qué nos sobró, o qué haríamos si volviéramos a plantearnos esto. Y la otra cuestión, la ubicación del subsistema o los subsistemas de educación superior en nuestro país. En el transcurso creo que también algo muy importante que nos sucedió es redescubrir ese subsistema de la educación pública en nuestro país. Creo que los datos que presentó el doctor Rodríguez son muy ilustrativos de lo que está pasando, lo que está ocurriendo en ese sector de la educación pública superior, y también junto con esto la enorme complejidad que se ha dado en el sistema de educación superior respecto a la complejidad esta que nos presentó el maestro Mendoza. Entonces, creo que son así como ganancias que hemos obtenido a lo largo de este curso, sin dejar de pasar por alto la enorme complejidad, la crítica a la política educativa en las cuestiones que tienen que ver con el subsistema de educación tecnológica, ¿sí? Entonces, me da la impresión que hemos tenido un buen curso, que se ha redondeado, y esperaríamos que en esta sesión pues acabe de ser redondo. Bienvenida, doctora. Saludarle a la doctora. Está entrando para las sedes, está entrando la doctora Subieta, para que, porque es que no la están viendo a la mejor, entonces estamos diciendo. y pues en esas cuestiones quedamos. Ahora, por el lado de la organización nos faltan muchas cosas. Hay una promesa que no pudimos cumplirles, que era subir las preguntas de ustedes. Las tenemos acumuladas, esperamos tener un texto con todas tus preguntas. Eso se los prometo, ahí va a estar tarde o temprano, y va a estar en el curso 10 del seminario, sus preguntas. Y ha sido todo un éxito en términos de que tenemos originalmente inscritos 353 estudiantes en un principio. De manera sistemática, más o menos, porque todavía algunas universidades no nos han mandado todas sus asistencias, tenemos como 250 y tantos estudiantes que más o menos regularmente han asistido al curso, o cuando menos han firmado lista de asistencia. También me congratulo que cerca de que creo que son 14 o 15, aunque vimos que hay algunos problemas todavía, ensayos de esta asistencia, ensayos que ya nos llegaron, los tenemos, de esta sede, perdón, independientemente de que tenemos más de 80 y tantos ensayos más o menos comprobados de las otras sedes que no se califican aquí, sino los responsables de cada sede califican. También vemos que la cuarta parte de nuestros estudiantes tienen de 18 a 24 años. Si estamos atendiendo la cuarta parte de sus asistentes, una población muy joven, aunque también una población muy grande. Si tenemos un inscrito de 70 años. Entonces, pues, felicidades. No, yo no me inscribí. Entonces, es decir, bueno, yo en lo personal, como responsable de estas cuestiones, me siento muy, muy satisfecho. Casi el 60% de las personas inscritas son mujeres. Iba a tener las listas de todas las licenciaturas de origen de los estudiantes que están aquí, y resultó pues imposible porque son demasiadas. Son más de 20 diferentes licenciaturas. Entonces hay desde administradores, abogados, ciencias políticas, educadores, pedagogía predomina, en fin, la diversidad me habla a mí de que estamos reflejando bien los problemas de la educación superior, esta diversidad que está deseando pues empaparse de estos problemas. Pues ya no, ¿para qué tanto hablar? Yo creo que tenemos unos invitados de lujo, para que seguir hablando, y pues yo les daría la palabra. Entonces la idea sería esa, después como ha seguido la mecánica, dar un espacio para que ustedes puedan interpelar a los ponentes. Pues sin más, creo que empieza el doctor Ordorica, y luego tomará la palabra el doctor Arnaut.
pues, bueno, y además no los presenté porque ya han sido presentados muchas veces, entonces ya los conocen, y si no, ¿dónde están sus currículums? En la página, ¿no? En nuestras páginas, ahí está, si lo quieren conocer más de cerca. Pues Imanol, muchas gracias. Hola, buenas tardes. A quienes están aquí presentes en el Instituto de Investigaciones Económicas y a quienes participan en las sedes a distancia, a invitados y invitadas que han asistido hoy a Económicas y que se espera todavía lleguen algunos más. Creo que vale la pena resaltar el hecho de que este es el 10º año que el Seminario de Educación Superior de la UNAM imparte este curso que alguna vez se sigue llamando interinstitucional, es un nombre feo, pero que ha sido una experiencia docente muy interesante porque además de la demografía que explicaba un poco Jorge para la inscripción en este año, el tipo de ocupación y origen de las personas participantes es muy diverso. Hemos tenido a lo largo de 10 años periodistas que cubren la fuente universitaria, autoridades de diferentes instituciones de educación superior de la Ciudad de México y de otras entidades del país, estudiantes de posgrado de diferentes disciplinas, estudiantes de licenciatura, profesores de diferentes universidades y de niveles distintos dentro de las universidades, desde bachilleratos hasta posgrados, en facultades desde química hasta ciencias sociales, en fin. Es un curso con una composición muy diversa y que se enriquece así con la presencia de ustedes y con el formato de participaciones individuales en cada una de las sesiones. Algunas veces ha tocado que algún ponente intervenga en más de una sesión en alguno de los años. De estos 10 años, creo que no me equivoco y es un sentimiento compartido en decir que este ha sido uno de los mejores, si no es que el mejor curso en términos de lo que han sido las presentaciones distintas, pero sobre todo las participaciones de ustedes desde las sedes y desde este auditorio. Hacemos muchas veces ya, como ocurre con eventos que van adquiriendo una tradición como es a lo largo de 10 años, ya las bromas socorridas de cómo nos conocemos, del tipo de preguntas y comentarios de nuestros compañeros de la Autónoma del Estado de México, ¿no? Algunas compañeras que han reservado el uso de la palabra durante casi 10 años y que quieren ejercerlo hoy, de toda unificado, en fin, hemos llegado a conocer a quienes han repetido en varias de estas cursos del seminario y también a encontrarnos y a reconocernos con un montón de gente nueva que refresca muchísimo el tipo de discusiones, de preguntas y de temas que se tocan aquí. Ha sido pues un buen año en términos de lo que es nuestro curso del seminario. En un año afuera del seminario lleno de claroscuros, un año marcado por algunos temas que hemos tratado de nunca perder de vista en este nuestro seminario de educación superior, como es el hecho de que sigue habiendo 43 lugares
que deberían de estar ocupados por estudiantes que todavía no están entre nosotros y que este 26 de septiembre se cumplió el segundo año de su desaparición. No cabe duda que esto es un tema oscuro. Un año que empezó ominosamente para los profesores de educación básica del país, en lo que aparecía casi como un triunfo inevitable del pequeño secretario de Educación frente al Magisterio Nacional, y que, dada la extraordinaria capacidad de resistencia de maestros y maestras de la CENTE y de no la CENTE, que no solo en Oaxaca, Guerrero, Michoacán o Chiapas han estado resistiendo y combatiendo, sino que se vieron acompañadas y acompañados por insurrecciones magisteriales en el norte del país, en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, en Las Normales, en Nuevo León, en ciudades como Monterrey y Guadalajara, en Tabasco y en Veracruz de manera muy notable. De repente dieron vuelta a una situación que parecía perfilada para un aplastamiento total del magisterio mexicano, y en lugar de eso asistimos, si ustedes lo siguieron con cuidado y si no lo hicieron todavía, tienen la oportunidad de hacerlo a través de una revisión en el internet de los medios de comunicación, a lo que son las extraordinarias capacidades del PRI para hacer política cuando van para adelante y también cuando van en retroceso. Como si abren todos el periódico hoy o ayer, van a encontrar a Nuño, que trata de presentarse ante la sociedad como el secretario triunfante que logró establecer la reforma educativa, al mismo tiempo que todo el país sabe y entiende que en el momento en que se sacó a los presos de las cárceles, se empezó a reinstalar a los maestros corridos y se pasaron las negociaciones al nivel de los estados con los distintos gobernadores, se había terminado la reforma educativa. Parece que solo hay dos sectores que no acaban de entender este tema. Uno es el propio secretario, que a lo mejor sí lo entiende, pero que todavía no se ha dado cuenta de que sus aspiraciones presidenciales son una verdadera fantasía, y el otro grupo es el INE, que todavía no se ha dado cuenta de nada de lo que ha pasado en el país desde que son autónomos y se instituyeron ellos como junta de gobierno. Es el año entonces de un triunfo, no podemos decir definitivo, pero de un triunfo de los maestros de México, esos maestros que salen y maestras que salen de las normales, de toda esa diversidad de normales que analizamos en uno de los módulos, el primer módulo de este curso, ¿no? Ellas y ellos han dado una lección sobre la acción social y la acción política, y han mostrado incluso una enorme madurez para ganar en las condiciones en las que tuvieron que ganar, sin poder hacer un festejo a lo mejor en el Zócalo, porque el gobernante de izquierda, perdón, en las sedes foráneas estoy poniéndole comillas, de la ciudad, impide que en el Zócalo se manifieste cualquier cosa que no le parezca a él, al secretario de Educación o al presidente de la República. Es el año también, y tuvo mucho que ver con lo que pasó en el movimiento magisterial, de los hechos trágicos de Nochistlán, Oaxaca, en donde las comunidades que apoyan a los maestros, ese hecho que se supone que no existe, que a decir de los políticos mexicanos es una ficción, la vinculación entre maestros y comunidades en muchas zonas del país, resulta que se expresó y se expresó y se hizo evidente a nivel nacional a través de
el asesinato de pobladores de Nochistlán por la Policía Federal Preventiva. Es el año del impeachment de Dilma en Brasil, del Brexit en Inglaterra, del voto en contra de la paz en Colombia, de la elección de un energúmeno en Filipinas y de la última elección en los Estados Unidos. Todos ellos, a lo mejor ustedes van a decir, bueno, ya que entre en el tema, ¿no? Profundamente relacionados con el quehacer y el sentido de las instituciones de educación superior. Todos estos acontecimientos eran impensables en diciembre del año pasado. Desde las universidades y otros centros de educación superior del mundo se decía, por supuesto que no pueden tirar a Dilma Rousseff, sería un golpe de Estado. Por supuesto que Gran Bretaña no se va a salir de la Unión Europea. Tenemos encuestas, estudios que muestran que esto no va a ocurrir. Por supuesto que toda la gente va a votar por la paz en Colombia, ¿no? Y por supuesto que Donald Trump no va a ser ni siquiera candidato republicano, mucho menos presidente de los Estados Unidos. Todas estas predicciones resultaron equivocadas. ¿Qué nos muestran sobre la educación superior? Que a veces tenemos una enorme capacidad para mirar a nuestro alrededor y no entender nada. Es la verdad. Creo que es un llamado de atención impresionante para quienes pretendemos hacer estudios sobre la educación superior, pero no solo, sino para quienes habitamos la educación superior, el hecho de que hay sectores enteros de las poblaciones de nuestros países sobre los que no tenemos una idea clara, qué piensan, cómo viven, qué expectativas tienen y qué proyectos de futuro se plantean y cuáles pueden incidir en sus decisiones. Que en Colombia votaran por encima del 80% las poblaciones campesinas en las zonas de guerra a favor del acuerdo de paz y se perdiera la votación en las grandes ciudades y centros urbanos y que con eso se echara para atrás, por lo menos momentáneamente, un acuerdo que ya finalmente ayer se firmó, pero no en las condiciones en las que se debería de haber firmado, ¿no? Con un gran triunfo nacional de la paz, muestra que no se entendió por los universitarios en particular que la distancia de la guerra combinada con el discurso de la guerra tenía un enorme apoyo urbano y en muchos lugares educado en el tercer ciclo de la educación. Porque esto muestra la demografía educativa. Que en Estados Unidos casi 50% de las mujeres blancas con educación universitaria votaran por Trump, cuando todo mundo pensaba que después de que Trump habían salido sus comentarios misóginos, violentos, hostigadores sobre las mujeres y sobre temas raciales y étnicos, que no supiéramos que eso era posible, no es un problema de Trump, es un problema nuestro. Que no entendiéramos en México, los universitarios de la parte universitaria del sistema de educación superior, la capacidad de resistencia de los maestros de básica, las razones por las que se iban a su movimiento, que tardáramos tanto tiempo en reaccionar, son casi 3 años de sexenio en México, que tuviera que llegar un acontecimiento como
las desapariciones de los 43 para que supiéramos que existía un subsistema de educación superior que se llama educación normal. Algo de lo que habíamos oído, pero no nos habíamos ocupado. Es un evento digno de llamar la atención sobre nuestras capacidades y nuestros retos profundos, porque muchas veces somos muy autocomplacientes. ¿Qué decir para terminar el balance mundial? Que además de todo, se murió Juan Gabriel, David Bowie, Leonard Cohen, Prince y Leon Russell en un mismo año. Dice el historiador Adolfo Gili que últimamente se está muriendo mucha gente que no se moría antes. Pero creo que en este sentido este curso también es reflejo de cosas positivas, de que aprendemos, a veces a tortazos, ¿no? Pero aprendemos. Y uno de los primeros aprendizajes fue la necesidad de dar su lugar en el espacio del estudio y la reflexión sobre la educación superior a tres componentes de la educación terciaria en México. Con toda intención evité hablar de tres subsistemas y de un sistema. Si algo se puede sacar en claro como primera conclusión, es que si nosotros asociamos a la idea de sistema una conceptualización de que existe una articulación racional y una división intencional en conjuntos diversos que se complementan de manera adecuada y que interactúan para producir efectos positivos, entonces no cabe duda de que es imposible hablar del sistema de educación superior en México. Si lo usamos laxamente, podemos decir si el sistema se refiere a todo, ¿no? Entonces sería como decir el conjunto de todo. Pero sí tenemos que sacar una primera conclusión muy relevante. El devenir histórico de la educación terciaria del país ha producido casi tres ramas que a veces se tocan o se entrecruzan, pero que tienen muy poco que ver una con la otra, que no se reconocen entre ellas mismas y que mucho menos tienen capacidad de coordinarse para cumplir los retos que existen en la educación en México y para alcanzar a abordar las tareas diversas que nos hemos o que están ahí enfrente, no es que nos las hayamos planteado. Una segunda conclusión de esto que es hacer análisis comparativo. No basta con que nosotros lleguemos y digamos, esta es la normal, las normales, estos son los tecnológicos, hay normales de muy diversos tipos, hay privadas y públicas y federales y estatales y rurales y son bien diferentes. Y luego hay institutos tecnológicos y universidades tecnológicas y universidades politécnicas y no sabemos si el poli debería de estar ahí o no debería de estar ahí y el tecnológico de México y son muchos y son muy distintos y están en muchos estados y los estudiantes no quieren ir ahí. Y luego tenemos universidades públicas y privadas, ¿no? Unas son universidades patito, otras son universidades de verdad, unas son autónomas, otras son federales, unas son estatales, unas son por cooperación, las otras. No nos basta la demografía ni la descripción. O sea, el análisis comparativo nos tiene que llevar a conclusiones como la primera, no hay sistema, y por lo tanto es difícil hablar de que haya subsistemas. Y la segunda, la diversidad es brutal. Si nosotros
ponemos lado a lado, antes del 26 de septiembre de 2014, a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa con estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, no se reconocen unos a otros como tales. Hubieran tenido una enorme dificultad para poder establecer cualquier tipo de diálogo. No entenderían unos y otros lo que es la dinámica de dos profesiones que no se reconocen a sí mismas, una de las cuales está borrada como profesión. No se le da el estatus de profesión al magisterio, se le trata como una especie de empleado bancario estatal en condiciones de subsistencia precaria. Entonces, esa enorme diversidad que parecería determinante para las relaciones, también de repente encuentra sus puntos de contacto y interacción en los momentos menos esperados. Un acontecimiento como el de Iguala, hace 2 años y un poquito más, hace que jóvenes universitarios, jóvenes de las instituciones tecnológicas y jóvenes normalistas rurales y urbanos de todo el país, o sea, ellos y nosotros que los acompañamos, los viejos que los acompañamos, tuviéramos una noción relativamente homogénea del problema de la violencia política, la impunidad, la corrupción del régimen político mexicano y el abandono de algunos sectores de la educación, y fue como un abrirle los ojos a cientos de miles de jóvenes mexicanos sobre lo que pasa en las normales rurales de México y sobre lo que significa haber vivido en resistencia desde el año 1944 para acá. No es mínimo el tema. Saber que hay unos estudiantes que son los más pobres de los más pobres entre los más pobres, y que es a esos estudiantes a los que se trata con la mayor violencia y el mayor abandono en el país. Pero para esos estudiantes, saber que hay estudiantes de una universidad como esta, la Nacional Autónoma de México, o el Politécnico Nacional, o algunas privadas que salieron a la calle a marchar con ellas, es también un descubrimiento y un punto de articulación. Y eso hizo que académicos de repente, en medio del debate de la reforma educativa y de las intenciones de hacer una vez más de lado a los normales, nos planteáramos: los maestros de las normales son nuestros colegas. Los estudiantes de las normales son colegas en formación. Tenemos algo que ver, podemos estudiar de manera comparada sus condiciones laborales, lo que significa hacer trabajo académico en el área de las normales, ¿no? El trabajo tan complejo que esto conlleva, los tránsitos que ha habido entre el énfasis en lo disciplinario y el énfasis en lo pedagógico, y empezar a entender que no solo las universidades de investigación han tenido tradiciones diversas, tendencias que cambian históricamente, sino reconocer que existen en otro lado. Y yo quisiera entonces retomar en este punto de la comparación que, más allá del tema organizacional, de la diversidad de los actores, socioeconómica, étnica, geográfica, todo tipo de diferencias, hay un elemento que nos constituye como seres humanos y nos articula desde el nivel individual hasta el de las instituciones, que es la política. Y la política, como nos tocó vivir durante todos los años de este sexenio, es un elemento sin el cual es imposible entender lo educativo en ninguno de los 3 ámbitos. No hay unos más políticos que otros.
Por más que se diga que los políticos son los normalistas rurales porque son guerrilleros en formación, como se ha tratado de descalificar, o que se diga que los políticos son las facultades de Ciencias y Economía de la UNAM o el Sindicato de Trabajadores de la UAM, por más que trate de identificarse la política como un elemento patológico ajeno a las instituciones de educación, lo que nos hemos podido descubrir una vez más es que es una parte constitutiva del quehacer educativo mexicano y que lo educativo está en disputa de manera permanente en todos los terrenos. En una disputa que va desde la disputa por los recursos para comer en Ayotzinapa hasta la disputa por los recursos para investigar en nuestras universidades de la capital. El elemento articulador, entonces, es la política. Y articula a profesores que pertenecen a un sindicato nacional como el CENTE y a profesores y académicos a los que con el artículo, la fracción séptima del artículo tercero constitucional sobre la autonomía, se nos impidió la sindicalización nacional. Y sin embargo nos articula la política. Y eso, por ejemplo, converge en instituciones como el Politécnico Nacional, en donde un proceso como el Congreso Nacional Politécnico está parado por una obsesión de los charros sindicales corruptos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tratando de evitar que esa institución se reforme y se democratice. Entonces, hay muchas conclusiones que sacar. Yo quisiera robarle mi frase a Alberto para terminar la última parte, porque me dijo que es algo anotada, mira, que para nos la ve. yo, ya me la vas a quitar. Porque quiero ya terminar. Me olvidó decir lo más importante, iba a decir. Orden. Una mesa redonda. Quiero terminar diciendo una cosa. En un sentido hemos sido privilegiados. Desde el siglo XIX, en el cual liberales y conservadores, no solo en México, en toda América Latina, disputaron los países esas independencias emergentes que se habían liberado de España con proyectos completamente confrontados, ¿no? Y que tuvieron en el ámbito educativo uno de los grandes campos de batalla y hicieron de la educación uno de los grandes temas de las disputas nacionales. Desde esa época en la cual los periódicos del siglo XIX estaban llenos de reflexiones sobre la educación, estaban llenos de argumentaciones de cómo lo educativo influía en la construcción de los proyectos de nación. No había vivido México una etapa en la cual lo educativo hubiera sido tan central al debate político nacional. No es que no haya habido conflictos educativos, no es que no haya habido grandes temas asociados a los centros educativos. El 68 salió de las universidades. No cabe duda que fue una enorme conmoción que cambió la historia de este país, ¿sí? Pero no se vivía un momento en el cual casi cualquier ciudadana o ciudadano mexicano tenía una postura sobre el tema de la reforma de la educación en México. Tenía una cercanía o una afinidad con alguno de los dos grandes polos de la confrontación que se vivió en el país. Cientos de miles de líneas Ágata, es lo que se mide en los periódicos, dedicados a debatir la justeza o no de la evaluación, los problemas de la evaluación,
la puesta en práctica de los exámenes, los maestros atendiendo voluntaria o involuntariamente en condiciones deplorables a los días de examinación, la ausencia de proyecto educativo, la aparición casi como por arte de magia de un nuevo modelo educativo posterior a la evaluación, los discursos de los secretarios de educación, las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en fin, hemos vivido un momento en el cual lo educativo se colocó en el centro y en donde el gran contraste con el siglo XIX es el hecho de que si en el siglo XIX hubo una profunda reflexión educativa de especialistas y maestros de maestros que se concretaron en la creación de escuelas normales por todo el país, en los congresos de instrucción que se desarrollaron durante el Porfiriato y que no se pudieron hacer en el supuesto Estado democrático que tenemos hoy, resulta que el gran debate educativo nacional que vivimos hoy fue de una gran superficialidad, porque en el fondo se concentró en la posibilidad de que el Estado mexicano tuviera el control sobre el ingreso, la promoción y sobre todo la permanencia de maestras y maestros en su ocupación laboral. Esto nos deja una enorme cantidad de puntos para reflexionar y para discutir. Sobre todo el de cómo nosotros podemos hacer frente al tema de una necesaria reforma educativa, partiendo en primer lugar de la lógica de que los segmentos o componentes de la educación nacional están tan desarticulados y tienen tantos puntos de ruptura y de discontinuidad que no es posible vislumbrar un proyecto coherente para formar mexicanos y educarlos en todas las distintas fases del sistema educativo y en la dirección de la construcción de un proyecto nacional. Yo aquí lo dejo, la verdad creía que iba a ser mucho más breve, les pido una disculpa, y bueno, pues ahora sí vamos a oír algo que valga más la pena. Gracias. Escucharon algo que vale más la pena. Lo único que le reprocho a Imanol es que el punto que yo iba a desarrollar era justo lo que yo suelo fusilarle a él, porque alguna vez, después de una de las sesiones de este curso, continuamos en nuestro seminario en otro ámbito, pero ya les platicaré en qué condiciones. Bueno, pero antes que nada, agradezco su presencia, tanto a quienes están aquí, como a los que se encuentran por allá muy lejos. Para mí ha sido un aprendizaje intensivo participar en este curso del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Participar ya, además, como miembro del Seminario de Educación Superior de la UNAM, por lo que quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a las compañeras y compañeros del Seminario de Educación Superior y a nuestro líder académico Humberto Muñoz la invitación a integrarme a este grupo de queridos amigos y admirados colegas en el campo de la educación superior. Este curso ha sido muy importante en muchos sentidos. Como siempre, los cursos del Seminario de Educación Superior se han caracterizado por su calidad, por la diversidad de ponentes, de ángulos, de enfoques en el abordaje de todos los temas que se ha propuesto a lo largo de estos años que lleva ofertándose. Pero creo que este curso que ahora concluye merece ser anotado como una efeméride en el calendario de Galván. Las y los que no sepan
que era el calendario de Galván, búsquenlo ahora en Google, ya no hay secretos ni misterios, por 2 o 3 razones que quiero señalar. Uno, el hecho de que sea un curso abierto a los 3 subsistemas de educación superior es el reconocimiento de una realidad que suele olvidarse. Todos sabemos que no solamente los políticos, los responsables del sistema educativo, sino a veces también los investigadores solemos olvidar que cuando hablamos de educación superior no solo estamos hablando de las universidades, sino también existen otros 2 subsistemas, el subsistema tecnológico y un tercer subsistema que casi nunca se menciona, que casi ha desaparecido del discurso, y a mí me preocupa mucho eso porque cuando una institución desaparece del discurso estamos en la antesala por lo menos de la intención de suprimirlo en la realidad. Por eso es muy importante el hecho de que se hayan incluido los 3 grandes subsistemas nacionales de educación superior. Es un reconocimiento de la realidad, pero también es una toma de posición, ¿no? Hay que voltear a ver a los otros, al subsistema de educación tecnológica y sobre todo al que menos se ve, al subsistema de educación normal. Pero también es muy importante porque se hace desde la Universidad Nacional Autónoma de México, la más antigua, la más grande y la de mayor alcurnia del subsistema universitario. Es por lo menos un llamado a voltear a ver a los otros, también al subsistema de educación superior tecnológica y, como decía, sobre todo al más olvidado de los 3, que es el de educación normal. Es un llamado a voltear a ver a los otros. Como decía Imanol, y allí fue donde me robó la fusilata que iba a ser de lo que él dijo en la prolongación de aquel día o de aquella noche de una de las sesiones de este curso. Sí, el debate ha sido muy intenso. Este curso se inserta en México en un debate muy intenso en torno a la educación pública y en torno a la educación básica. Y el hecho de que las universidades y la Universidad Nacional Autónoma de México le entre al debate, al menos en lo que se refiere a la educación normal en un curso como este, es un hecho importante. Es un debate ha sido un debate muy intenso en los últimos 3 años. Han participado más actores que nunca, ¿sí? Todos involucrados, como decía Imanol, en el tema educativo. Se ha abordado de distintos ángulos. Los académicos de las universidades le entramos al debate, a la crítica de el proyecto educativo que se ha intentado implementar a lo largo del sexenio en curso, que a ratos parece que ya terminó, pero no ha terminado y ojalá termine antes de que alcancen a hacer un mayor daño del que están haciendo, por lo menos en la educación básica y en la educación normal. Muchos debates históricos, como decía Imanol, en el siglo XIX, el debate en torno al papel de la Iglesia en la educación, en la Revolución y la posrevolución, el debate otra vez y más intenso todavía en torno al papel de la Iglesia en la educación, y sobre todo el tema de la educación laica, el tema de la educación socialista, etcétera. Después tuvimos grandes debates en torno a la crisis universitaria y el conflicto estudiantil de la década de los 60s y los 70s. Luego después un debate más focalizado en la reconfiguración de la carrera académica por la reforma constitucional de 1981. Y así, pero un debate tan amplio y tan vasto desde hacía mucho no se veía. Y sobre todo, ha sido muy interesante la manera como de una retórica oficial de arranque que parecía inmovilizarnos a todos, como es el interés superior de la infancia y la calidad que solo se puede garantizar mediante la evaluación, ¿sí? Pasamos al cuestionamiento mismo
del interés superior de la infancia y la calidad como fetiches para justificar absolutamente todo, hasta lo injustificable. ¿Sí? Se fijan cómo a lo largo de 3 años ha cambiado el panorama y la correlación de fuerzas en torno al debate educativo. Ya no les basta repetir a cada rato que por encima de los intereses particulares está el interés superior de la infancia y la calidad, cuando vemos que la reforma educativa quizá hasta está atentando contra el interés superior de la infancia y en contra de la calidad de la educación. Contra lo prometido pudiera estar ocurriendo exactamente lo contrario de lo que dicen que va a ocurrir con su llamada reforma educativa, que no es educativa, sino política, administrativa y laboral. Este es un tema. El segundo tema, la evaluación como el instrumento esencial para garantizar el interés superior de la infancia y el derecho humano a una educación de calidad, está también siendo cuestionado. Y resulta que el instrumento esencial para mejorar la calidad de la educación pudiera ser el instrumento esencial para deteriorar y deformar a la educación y la escuela pública mexicana, pero además para desconfigurar a la profesión docente en México. Este ha sido un proceso muy intenso, muy interesante, y ahorita estamos en veremos. ¿Sí? Han transitado algunas cosas de su reforma no educativa, como el ingreso, la movilidad, la permanencia, porque quizá allí es donde se habían concentrado las mayores irregularidades y fenómenos de corrupción, en el ingreso, en la movilidad y en el reconocimiento. Pero lo que no ha transitado, y tengo dudas de que vaya a transitar, es el de la evaluación punitiva del desempeño, ¿sí?, que han intentado imponer a sangre, fuego, y que no han logrado imponer ni siquiera donde creen que ya lo hicieron. ¿Sí? Porque por lo menos está abierto el debate en torno al tema de la evaluación punitiva del desempeño. El otro tema, y esto se liga directamente con el subsistema de educación superior normalista, es esta idea tan difundida de que cualquiera puede ser maestro. Si cualquiera puede ser maestro o maestra, por cualquier institución de educación superior, universitaria, tecnológico, normalista, los puede formar, ¿no? Y por lo tanto, la educación normal y las escuelas normales son reemplazables, son sustituibles, y si son sustituibles, son prescindibles, son clausurables, pero no se atreven a clausurarlas. Han desarrollado una estrategia perversa encaminada a que vayan muriendo poco a poco de inanición. Si difunden por todos los medios que cualquiera puede ser maestro y que los futuros maestros de educación básica se van a formar en cualquier institución de educación superior, pues los estudiantes que quieren ser maestras o maestras no se inscriben en una normal, porque además las escuelas normales están viviendo una crisis tremenda, en buena medida como resultado de esta campaña de estigmatización de la profesión docente desde hace varios años, y más la intensificación de la campaña en contra de las normales en los últimos 3 o 4 años. Entonces hemos vivido un debate muy intenso. No solamente el debate educativo ha trascendido las fronteras de lo educativo, y desde lo educativo se ha cuestionado el modelo liberal. Y esto es muy interesante porque es no solamente el debate de lo educativo en el que está en juego la disputa por la nación, para decirlo con esa frase que en otros tiempos solíamos usar, sino la disputa por el modelo de desarrollo del país que queremos. Bueno, a través de estas sesiones hemos visto, en lo que se refiere a la educación normal y el módulo en el que me tocó participar junto con Manuel Gil en su coordinación, revisamos
en una sesión inicial un comparativo de los 3 subsistemas nacionales de educación superior. Y allí incorporamos una primera aproximación a los rasgos peculiares del subsistema de educación normal. Ya después, al igual que pasó con los otros 2 subsistemas, desarrollamos una serie de sesiones relacionadas con el debate actual en torno a la educación normal, en el que participamos Manuel Gil y su servidor. Después nos asomamos a los docentes y estudiantes con Rosa María Torres, y luego finalmente una sesión muy rica, muy interesante sobre el gobierno de las escuelas normales con Claudio Amanda y Rodolfo Ramírez Raimundo. Vimos las características o los rasgos distintivos de la educación normal. Por ejemplo, en el currículum mostramos la manera como, a diferencia de los otros 2 grandes subsistemas de educación normal, de educación superior, en la educación normal tenemos un currículum orientado fundamentalmente a la formación de docentes y sobre todo la formación de docentes en educación básica. Mientras en el conjunto de las universidades prácticamente entramos en un sinfín y una gran diversidad de carreras profesionales. Este es uno de los rasgos distintivos de la educación normal. La educación normal es para formar docentes de educación básica y algunas normales incluso también para formar docentes de educación media superior. Nos asomamos también a las diferencias de los gobiernos. En los otros módulos pudimos observar la gran diversidad que existe entre los gobiernos del subsistema universitario, en el interior del subsistema universitario, y también las diferencias entre el subsistema universitario y el subsistema tecnológico. Y aún dentro del subsistema tecnológico, una gran diversidad. En el caso de la educación normal también encontramos esta gran diversidad que ya apuntaba Imanol en cuanto al gobierno. Pero hay un rasgo en común. Uno de los componentes esenciales de la educación normal, ¿sí?, lo comparten todos, todas las modalidades, ¿sí?, todas las instituciones formadoras de maestros, porque sus planes y programas de estudios son definidos unilateralmente y de manera exclusiva por el gobierno federal a través de la SEP o por la UPN a través de la unidad Ajusco de la UPN, de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, aquí hay una diferencia en cuanto al gobierno. Uno de los componentes esenciales de un subsistema de educación superior es el currículum. ¿Cuál es la oferta de carreras profesionales y de posgrados que se ofrecen? Pues toda esta oferta, que generalmente son definidas por su propia cuenta por cada una de las otras instituciones de educación superior, universitaria y tecnológica. En el caso de la educación normal, las escuelas normales prácticamente no tienen ninguna participación en la decisión sobre la oferta de currícula y de carreras profesionales que se ofrecen en cada una de las instituciones normalistas. Esto marca una diferencia fundamental con respecto al resto de las instituciones de educación superior, universitaria y tecnológica. Pero hay algo más. En general, las instituciones formadoras de maestro públicas, ¿sí?, tienen una forma de gobierno muy subordinada, con contadas excepciones que ya luego voy a señalar, muy subordinada al mando unilateral por parte de las autoridades educativas federales y estatales. Los procesos de designación, por ejemplo, de los directores, generalmente están en manos de las autoridades educativas federales y estatales, y hacen la designación de sus directivos, de sus directores, con absoluta unilateralidad. Decía, con muy contadas excepciones, porque hay que mencionar el caso de las escuelas normales rurales, en las cuales
los estudiantes tienen una muy fuerte participación en los procesos de designación de sus directores. Y algunas cuantas escuelas normales, entre ellas las beneméritas, algunas de las beneméritas y centenarias escuelas normales de los estados, que ya tienen procesos internos que implican una cierta participación de órganos colegiados en la designación de sus autoridades o directivos. También nos asomamos a ver al cuerpo académico. Afortunadamente Manuel Gil está estudiando a los académicos de las escuelas normales de nuestro país, y también nos pasó otros datos en su excelente presentación Claudia Amanda. Sí, cuando Manuel Gil hacía la referencia al hecho de que casi el 30% de los académicos, es decir, de los maestros de maestros o formadores de formadores, como se les dice ahora en las escuelas normales, el 30% son de tiempo completo, Amanda complementa la información y dice, pero es que una buena parte de esos maestros de tiempo completo en las normales son en realidad académicos comisionados, o sea, educadores, maestros de educación básica que fueron comisionados como figuras académicas para las escuelas normales públicas en nuestro país. Pero fue muy interesante el panorama que nos presentó Manuel Gil, no solamente con respecto a las escuelas normales públicas, sino también con respecto a las escuelas normales privadas. Si en las normales públicas alrededor del 30% de los académicos de las normales son de tiempo completo, no recuerdo bien el dato, pero la diferencia con las escuelas normales particulares era abismal. Solo el 5% de los académicos de las normales privadas eran de tiempo completo. Este es un dato muy importante que recuperamos de la presentación. Con respecto a los estudiantes, en su presentación Claudia Amanda decía, siguen siendo un misterio, no sabemos dónde están, y además está por explicarse todavía esta caída significativa en la matrícula de las escuelas normales. Sin embargo, algo sabemos que en la mayoría de las escuelas normales públicas y particulares estudian chavos y chavas de niveles de ingreso provenientes de familias con niveles de ingreso inferiores, más bajos a los que estudian en el subsistema tecnológico y en el subsistema universitario. Analizamos también desde una perspectiva histórica cómo se configuró el subsistema de educación normal. Las primeras escuelas normales, ahora beneméritas y centenarias, su toque de distinción: formación general, científica, humanística, social, formación pedagógica y didáctica, formación mediante la observación de la práctica y la práctica intensiva en las escuelas normales. Esto me gusta repetirlo en los tiempos en que se repite todos los días que cualquiera puede ser maestro. No es cierto que cualquiera pueda ser maestro. Cualquiera podemos ser habilitados para la docencia, pero no en cualquier institución se están formando los docentes para la educación básica, como se siguen formando a pesar de los pesares en las escuelas normales. Así nació el normalismo, con ese toque de distinción. Formación pedagógica y didáctica, sí. Formación general, sí. Pero sobre todo formación mediante la observación de la práctica y la práctica intensiva. Después de la revolución surge una segunda modalidad, es de las escuelas normales rurales, con un currículum diferenciado y con un régimen de internado y con un sistema y criterios de selección distintos al de las ahora beneméritas y centenarias escuelas normales urbanas de los estados y del gobierno federal en el Distrito Federal, porque también la Escuela Nacional de Maestros es benemérita y centenaria. Entonces, tenemos un cuadro de origen, dos grandes vertientes, el del normalismo urbano y el del normalismo rural, al que después se agregan otros que se van superponiendo como capas geológicas a lo largo del siglo XX,
como es el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, donde todavía nos quedan algunos rescoldos a través de los centros de actualización del magisterio que perviven en algunos de los estados de la República y en la propia Ciudad de México. También nos quedan, después surgieron los centros regionales de enseñanza normal. Luego en los 70 surgieron las normales experimentales. A finales de los 70 también surgió la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces tenemos un subsistema nacional de educación normal que se caracteriza por su gran diversidad, heterogeneidad y me atrevería a decir también desigualdad. Muchos cambios a lo largo del siglo XX, también revisamos en nuestras sesiones la tendencia hacia la homogeneización del subsistema de educación normal. Una tendencia inicial en los 40 hacia la homogeneización entre la educación normal urbana y la educación normal rural. Este fue un hecho muy importante, pero muy importante no solo por la homogeneización que se dio, sino por la manera como se mantuvo la diversidad entre la formación normal urbana y la formación normal rural. Es muy interesante, a pesar de tantas reformas curriculares encaminadas a homogeneizar planes y programas de estudio, ya no solo entre normales urbanas y normales rurales dentro del ámbito federal, sino también entre todas las otras instituciones formadoras de maestros, sobre todo a partir de la reforma curricular de 1984. Sin embargo, el normalismo rural conserva sus rasgos peculiares, ¿no? Su currículum implícito a través del régimen de internado, porque también en el internado se aprende, ¿sí? Su currículum implícito a través de los criterios de selección. Tendrán preferencia los hijos de pobres y hijos de campesinos. Esto es parte del currículum del normalismo rural. No es solamente para ofrecer a quienes difícilmente podrían ingresar a un tecnológico, a una universidad, oportunidades de formación de nivel superior, sino porque es parte del currículum. Si son hijos de pobres e hijos de campesinos, a salir de las normales, tienen mayores probabilidades de ejercer la docencia de mejor manera, porque se podrán comunicar mucho mejor con los hijos de pobres y los hijos de campesinos en las escuelas primarias y secundarias más cerca del mundo rural. Entonces, este es un dato importante. El otro dato en la tendencia del siglo XIX fue el constante alargamiento de la carrera, ¿no? De, por ejemplo, las normales rurales de 2 años después de primaria elemental, al requisito de secundaria para ingresar al nivel superior, y después en el 84 el requisito de bachillerato para ingresar al nivel profesional de todas las instituciones de educación normal formadoras de maestros. El alargamiento de la carrera y las consecuencias que eso tuvo sobre los rasgos sociodemográficos, culturales y académicos de los propios estudiantes de las escuelas normales. Ya no eran solo los egresados de la primaria elemental o de la primaria de 6 grados o de la secundaria, sino ahora de los 40 y tantas modalidades de bachillerato que en nuestro país existen, son los que desde 1984 están ingresando a las escuelas normales. Esto replanteó también las características del personal académico de las escuelas normales, lo diversificó y lo hibridó. Ya no solo eran maestros de maestros, sino maestros de maestros normalistas que a su vez fueron tocados por la Universidad Pedagógica Nacional o fueron tocados por otras carreras de nivel profesional o posgrados ofertados por la propia Universidad Pedagógica y otras instituciones de educación superior como la UNAM, la UAM, el Politécnico, etcétera, etcétera. Es un cambio muy importante el que se dio en 1994. Otros cambios se dieron con la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública en el 2005, si mal no recuerdo, cuando la educación normal pasó a formar parte de la Subsecretaría de Educación Superior.
muchos vieron con optimismo ese cambio. Sin embargo, la educación normal, en lugar de hacerse más visible, se hizo más invisible, porque en la Subsecretaría de Educación Superior se siguió privilegiando a la educación universitaria y a la educación tecnológica por encima de la educación normal. En todo caso, se hizo más visible el abandono de la educación normal. Y lo que es peor, se ha estado intentando subsumir a la educación normal al mismo modelo de gestión y de planeación del conjunto de la educación superior sin reconocer sus especificidades. Después de estos años, o durante años, los maestros o la profesión docente vivió dos cambios importantes que a la larga han terminado impactando a la formación de profesores. La carrera corta, para empezar, se convirtió en una carrera larga. Tan larga como las otras licenciaturas de educación superior en el subsistema universitario o en el subsistema tecnológico. O sea, perdió uno de sus atractivos, sobre todo para los sectores que no tenían probabilidades de hacer estudios por la ruta de la formación larga de nivel profesional. El segundo cambio, y que también ha impactado a la profesión docente y de pasada también al subsistema de educación normal, es el final de la era de más de un siglo de la plaza automática. Todos sabemos que hasta la década de los 70 siempre fue mayor el número de plazas docentes en la educación básica que el número de egresados de las escuelas normales. Entonces, todos los egresados de las escuelas normales públicas y aún los de las particulares, al término de sus estudios, tenían asegurado un empleo docente decoroso en una escuela pública en nuestro país. Eso se acabó. Comenzó en la década de los 80 un periodo de plazas cada vez más escasas. Esas plazas cada vez más escasas se convirtieron en plazas cada vez más disputadas. Y la escasez y la disputa por las cada vez más escasas plazas se convirtió en un territorio propicio para los fenómenos irregulares y de corrupción. Después a esa era le sucede otra era en la que estamos, de la era de plazas automáticas a la era de plazas escasas, a la era de plazas disputadas, pasamos a la era de las plazas concursadas, ¿sí? Concursadas ante la SEP y el INE, y en esas estamos. La crisis de la matrícula, surgieron algunas pistas, pero como decía Claudia Amanda, sigue siendo un misterio el estudiantado de las escuelas normales. Sabemos más de los estudiantes de otros tiempos, de finales del siglo XIX o de principios, o incluso de finales del siglo XX, un estudio espléndido de Beatriz Calpo sobre los estudiantes de la Escuela Nacional de Maestros. Pero sabemos muy poco sobre los estudiantes de las escuelas normales en nuestros días. Sigue siendo un misterio y yo creo que vale la pena profundizar. ¿Cuáles son los cambios que se avisoran en el Subsistema Nacional de Educación Normal? Pues básicamente los cambios o la crisis en la que está inserta la educación normal, que se deben a cambios estructurales como los que he señalado, pero también a la tensión que introduce al subsistema de educación normal la llamada reforma educativa que no es educativa, es decir, el servicio profesional docente, que entre otras cosas se caracteriza por ser excesivamente unilateral, donde la SEP y el INE deciden absolutamente todo, donde la autoridad educativa decide todo y no tiene ninguna participación el maestro. Esto es lo más absurdo del servicio profesional docente, comentábamos, porque se pretende profesionalizar o reprofesionalizar a los docentes, a las docentes de educación básica, sin
los docentes, profesionalizar a las y los profesionales de la educación sin darle ninguna participación a las o los profesionales de educación. Aún más, profesionalizar a los docentes no solamente sin ellos, sino también contra ellos. A palos, a gaseadas, cárcel, incluso asesinato de quienes se atrevieron a apoyarlos en su lucha en contra de la evaluación punitiva. Esto es lo más grave y absurdo del servicio profesional docente. Pero el tercer rasgo es la varita mágica de la evaluación. El excesivo peso que se le da a la evaluación para todo, para el ingreso, para la promoción, para el reconocimiento, para la permanencia. Y sobre todo, las excesivas consecuencias que se atribuyen a la evaluación. Y en esas estamos. Ojalá el sexenio que ya concluyó realmente concluya, porque lo que se ve venir para la educación normal no es nada halagüeño para la educación normal. Ojalá y no les alcance el tiempo para terminar de reemplazar, sustituir o simplemente desaparecer, como lo hicieron con los chavos de Ayotzinapa, al subsistema de educación normal en México. Gracias por su atención. Yo quisiera, antes de dar paso al receso y al periodo de preguntas, plantear algunos ejes para el análisis comparativo de los tres subsistemas de la educación superior, utilicémoslo así, que se analizaron en este curso. Creo que en primer lugar es evidente a lo largo de la estructura del programa que tratamos de enfocarnos en cada uno de los casos, de los tres casos, más los estudios sobre las reflexiones sobre la educación privada de nivel superior y sobre la educación a distancia, que se trataron de analizar tres grandes componentes. Las condiciones de los actores del proceso educativo. En cada uno de los casos, estudiantes, profesores y autoridades. ¿Cuáles son las características comunes y diferentes que tienen en la educación normal, en la tecnológica y en la universitaria? Sobre esto se pueden armar varios dimensiones de análisis, llamamos. Por un lado, por ejemplo, la dimensión que va desde el control o gobierno centralizado en el ámbito federal o estatal a el descentralizado al ámbito institucional, ¿sí? Este puede ser un gran eje. ¿Qué partes de la educación superior mexicana se determinan desde lo curricular hasta lo político en la SEP, en las Secretarías de Educación de los estados, y qué partes se definen en las propias instituciones? Podemos ver casi que, como en muchas otras dimensiones, el mayor grado de centralidad existe en la educación normal, alto nivel de centralidad en la tecnológica, también ahora además recentralizada en el Tecnológico Nacional de México, y un nivel menor de centralización, o por lo menos una intervención centralizada de carácter menos formal, pero puede ser operativamente muy real en las universidades de los estados y en las universidades federales, ¿no? Se supone que hay autonomías, que hay nombramientos de autoridades en las propias instituciones, salvo el Politécnico o algunas otras. Se supone que ni el presidente de la República ni los gobernadores inciden grandemente en el nombramiento de rectores. En fin, son temas para el análisis, o sea, qué tanto
está ubicado en un ámbito o en el otro la capacidad de decidir algunos temas que vale la pena reflexionar. Por ejemplo, el ingreso del personal académico, el uso de los recursos financieros adjudicados a cada una de las instituciones, el nombramiento de las autoridades, el contenido curricular y los proyectos de difusión, investigación y docencia que se adopta en cada institución. Entonces aquí hay una de las dimensiones con múltiples componentes de lo que nos permite comparar cómo están organizadas las instituciones. En segundo lugar, podemos hacer una dimensión, no las ordeno en orden de importancia. Grado de profesionalización de los egresados. De nuevo tenemos un reconocimiento profesional bajo y cada vez más cuestionado en el ámbito de la educación normal, un grado de profesionalización reconocido porque tiene un alto componente de egresados ingenieros, la tecnológica, pero no en la lógica vieja de la profesión liberal, en donde el ingeniero salía, ponía su bufete de ingeniería y daba consultoría, o ponía su constructora y se dedicaba a hacer obra privada o pública, sino que tenemos profesionistas básicamente que van a insertarse en un mercado laboral muy controlado por grandes empleadores, checan tarjeta, están sujetos, tienen jefe, etcétera. Y un grado de profesionalización más, de reconocimiento profesional, llamémosle, más elevado en el ámbito de las universidades tradicionales, con las profesiones históricas o clásicas, medicina, ingeniería y derecho, todavía como el gran paradigma del egreso universitario, pero con un elemento adicional desde los años 70, que es la emergencia del profesor de tiempo completo o el investigador, que tiene una formación no profesional, pero sí disciplinaria, altamente reconocida. ¿Sí? Tercera dimensión, nivel socioeconómico de los estudiantes. No cabe duda que tenemos una gradación, de nuevo, con excepciones, en donde la vocación de jóvenes que eligen una opción de educación superior está tremendamente asociada a su nivel socioeconómico. Que los niveles socioeconómicos de los estudiantes en la educación normal, en los tecnológicos, luego en cierto tipo de universidades públicas, hasta llegar en toda la heterogeneidad universitaria a las grandes universidades de investigación, tiene un correlato muy alto con los niveles socioeconómicos de los jóvenes estudiantes. Una dimensión muy interesante, la de la organización gremial del personal académico. De nuevo nos movemos desde un ámbito tremendamente centralizado, con el CENTE, Sindicato Nacional, con relaciones corporativas con el Estado mexicano, hasta, lo mencionábamos antes, los sindicatos universitarios, que fueron parte de un movimiento de los años 70 de sindicalización independiente, es decir, fuera del control corporativo estatal, que no lograron cuajar un proyecto de sindicato nacional, pero que tienen, tanto en el ámbito administrativo como magisterial, una relativa autonomía frente al control gubernamental, aunque si uno se fija en la homogeneidad de los contratos colectivos y de los niveles de incremento salarial que obtienen cada año, se puede ver que hay políticas públicas que, aunque no es a través del control directo de los sindicatos, sí establecen patrones de comportamiento muy similares. El tipo de autoridad ejercida en cada una de las instituciones. Aquí hay las dimensiones no recorren tan claramente
los tres componentes de la educación superior en México. Es cierto que algunas escuelas normales tienen un altísimo nivel de concentración de poder en autoridades unipersonales, ¿no? Pero también algunas universidades lo tienen así. Se supone que las universidades de investigación y otras tienen como discurso incluso una organización de tipo colegiada, en donde los colegios de los académicos, los consejos técnicos o sus similares, los consejos universitarios están por encima de las autoridades unipersonales, rectores o directores generales. Pero en la práctica podemos ver que la diferencia puede ser grande, pero no es ciertamente, no existe un ámbito en el que la práctica colegiada sea totalmente la que opera en un lugar y la unipersonal en el otro. Quizás un ámbito donde se ha invertido históricamente algunos de los acontecimientos es la instalación de la evaluación del personal académico, de los profesores, como una política pública fundamental para el desarrollo del sistema. En el caso de la educación superior universitaria, la evaluación de profesores se instaló a mediados de los años 80, existía antes para el ingreso y para la promoción, pero se intentó incidir en la permanencia del personal académico con el establecimiento de los sistemas de estímulos e incentivos a la productividad, con los incentivos por institución y con el Sistema Nacional de Investigadores. Esto tuvo un correlato en el ámbito de la educación normal y en la básica, con los primeros sistemas de carrera magisterial que estaban fundamentalmente asociados a incentivos para la formación superior, para la práctica profesional, y que ahora, en cambio, han ido todavía un paso más adelante que los sistemas de evaluación que se establecieron en los años 80 en las universidades. Las evaluaciones universitarias nunca se plantearon explícitamente poner en juego la permanencia del personal académico en las instituciones. En el caso de la evaluación hacia el magisterio nacional, se ha planteado que la permanencia es uno de los puntos clave del tema de la evaluación. Seguramente nosotros podemos encontrar otras dimensiones que nos permiten hacer análisis comparativos. Nuestra idea aquí, al terminar el curso, es precisamente que ustedes tengan la capacidad de construir analítica y conceptualmente este tipo de hilos conductores que nos permiten ver cómo prácticas, procesos o actores similares en cada uno de los tres grandes ámbitos se comportan o están sujetos a dinámicas que pueden ser muy diferentes o que pueden tener grandes similitudes, y a qué responden histórica y políticamente. ¿Sí? Un último comentario y nos vamos. Perdón, me dicen que no. En todos los casos, aunque esto es mucho más pronunciado en el caso de la educación normal, siempre sabemos más sobre los profesores que sobre los estudiantes. ¿Sí? Hay más estudios sobre el magisterio nacional, muchos, por ejemplo, de Alberto, ¿no? Que sobre los estudiantes de las normales. Hay más estudios sobre los profesores e investigadores de la UNAM que sobre los estudiantes universitarios. Casi podemos encontrar que cuando se hacen estudios sobre los estudiantes es porque han ocurrido conflictos sociales de envergadura relevante. Esto no es solo un caso en México.
en toda la literatura sobre educación superior a nivel mundial, uno puede encontrar una explosión de estudios sobre estudiantes después de los años 60, a fines de los años 60. Se pierde prácticamente la literatura sobre estudiantes hasta que surgen en algunos países como México los conflictos de mediados de los años 80, de fines de los años 90. Entonces, algunos académicos volvemos a ocuparnos del tema estudiantil, siendo el estudiantado el actor más grande en números por mucho, ¿no? Más relevante porque, o tan relevante como el magisterio porque le da sentido a la existencia misma de las instituciones de educación superior, ocupa tan poco espacio en las reflexiones analíticas, pero también para el diseño de las políticas públicas en todo tipo de ámbitos, desde el de los tomadores de decisiones como el de los investigadores. Entonces, ahí dejo apuntadas líneas de análisis y algunos temas que me parecen relevantes para recorrer todo lo que hicimos en el curso de este año. Muchas gracias por sus intervenciones. Me queda la impresión de que la forma como abordaron la temática tratada, pues da una visión muy rápida, muy general de lo que se ha analizado y se ha buscado en este curso. Una preocupación que siempre ha habido en el seminario de educación superior, en la propuesta de estos cursos, es que tanto realmente pueden estar aprendiendo bajo esta modalidad de exposiciones nuestros asistentes. ¿El agua? Bueno, perdón, disculpen. Si recuerdan la sesión anterior, donde se habló del problema de la educación a distancia, uno de los problemas que salió fue el problema del aprendizaje en esas situaciones. Yo creo que también habría que plantearnos qué tanto han aprendido ustedes, ¿sí? Me da la impresión que el resumen que plantea Imanol puede servir como guía para hacerse una autoevaluación. ¿Qué es lo que nos queda a final de cuentas, además de los ensayos que incluso hoy les estuve echando una ojeada y me parecen muy interesantes, pero habrá que leerlos con cuidado, dárselos a las personas que los van a calificar, como para poder evaluar qué tanto se puede aprender en unas dimensiones como estas? Entonces nos queda recurrir a ustedes para que se evalúen. Yo me haría 7 preguntas que están planteadas en la propuesta del programa. ¿Qué tanto han ustedes podido tener o cuentan ya con elementos para caracterizar los 3 subsistemas? Yo me haría la pregunta, es decir, con esto que he escuchado, y incluso con esta sesión final, ¿realmente yo puedo caracterizar los 3 subsistemas o cuasi subsistemas, o después del cuestionamiento de Imanol, estas 3 partes en las que se compone la educación terciaria en nuestro país? Háganse esa pregunta, es decir, ¿qué tanto pueden ustedes diferenciar las condiciones en las cuales se han desarrollado esto? ¿Distinguen o son capaces ustedes de distinguir las diferentes dimensiones, características, historias, conformación de los 3 subsistemas, aceptando esto de los subsistemas? ¿Ustedes podrían hacerse esa reflexión? Yo soy capaz creo que sí puedo. Incluso ahí, recuerdan, hubo un recorrido histórico que quizá lo estábamos planteando, que por el doctor Arnaut, en términos de cómo se conformó esto que llamamos el sistema de educación terciaria. Ese aspecto histórico. Soy capaz de repetir, de describir los principales rasgos de cómo surgió todo esto. Llévense esas preguntas, o incluso ahorita en el espacio los pueden replantear o replantearlas. Quizá aquí faltaron aspectos teóricos. Un poco la idea, y era uno de los propósitos, el que ustedes cuenten con un arsenal mínimo teórico de explicaciones de los fenómenos que han sido analizados aquí. Imanol recordó hoy, hubo una propuesta interesante de la clasificación de las formas de gobierno, que incluso hubo una polémica interesante entre Angélica Buendía e Imanol, no sé si le recuerdan, ¿sí? Entonces mi pregunta es, aquí
oye, ¿qué estaban discutiendo? En términos de qué teoría o qué modelos se estaba planteando la forma de contrastar los gobiernos en las instituciones. Hoy Imanol replantea algo interesante como una dimensión a analizar de estas propuestas. Entonces, yo haría eso. Se supone que los ponentes también plantearon una perspectiva hacia dónde vamos. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿no? O les pediría que hagan una reflexión o una autoevaluación, que si son ustedes o están en condiciones de plantear, bueno, si así están las cosas, hacia dónde vamos, qué va a pasar o qué esperamos. Imanol, en su reflexión inicial sobre las condiciones generales que prevalecen en nuestro mundo contemporáneo, planteaba el compromiso de los que estamos en las universidades, pues que deberíamos tener una mejor explicación de lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo. Mi pregunta es, para ustedes, ¿estamos en condiciones de hacerlo? ¿Podemos reflexionar sobre eso? Y algo muy importante serían dos cuestiones muy relacionadas. ¿Esto los ha motivado a ustedes para proseguir el estudio de la educación superior? Sí, me dieron ganas de hacer esto. ¿Qué ideas se les pueden a ustedes ocurrir? Hay gente que está haciendo su tesis, si con esto se han replanteado las cosas, si les ha servido para ustedes. Si ya, abusando de su amabilidad, si están interesados, pueden plantear esto en las evaluaciones que están haciendo sobre el curso. Muchos de ustedes ya han llenado las formas. Hay una parte al final donde pueden hacer comentarios, podrían hacer un comentario sobre eso. ¿Les parece? Entonces, ¿les parece bien que hagamos un receso? Y especialmente quisiéramos que las sedes también nos mandaran sus observaciones, comentarios y preguntas. Dentro de 15 minutos nos vemos de nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, 10.